Que arrancamos ya cuando son las 6 y 15 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, saludando a José María Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Cómo estás, José María? Día intenso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Efectivamente, día intenso, como desde que empezamos este 2026, para no perdérselo. Mercado muy apasionante y merece la pena estar pendiente de las pantallas y sobre todo merece la pena estar bien asesorado. Que parecía que íbamos a estar esta semana dándole vueltas a la cabeza sobre cómo vendrían próximos datos de empleo o qué sector sería el próximo en ser devorado por la inteligencia artificial y en cuestión de horas pues ha pasado todo ello quizá a un segundo plano ante el rugido de los cazas. Escuchábamos hace unos minutos a Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, con su optimismo habitual, sugiriendo que esto se arregla en 4 o 5 semanas y 3.000 toneladas de bombas, pero José María, la aversión al riesgo pues ha sido palpable, ¿no?, en los mercados financieros, con nuevo descenso en índices de bolsa, repunte del dólar, ensanchamiento algo de los diferenciales de crédito, esa subida en el precio del oro, ya hemos hablado mucho del petróleo, movimientos puede que estén siendo relativamente limitados, dada la gravedad potencial de todos estos acontecimientos, pero empezamos por aquí, José, ¿con qué te parece esa foto? Con los índices de Estados Unidos en positivo, subiendo SP500 a 0,08, 6.884, Nasdaq 100 un 0,22 y luego esas pérdidas que hemos tenido en la Europa continental en índices de referencia por encima del 2, caso IBEX, 2,62, Eurostoxx menos 2,38, el DAX alemán un 2,42, bolsa francesa un 2,17. Eso es porque las economías de esos mercados son más dependientes de energías que, por ejemplo, la de Estados Unidos. Vaya, que Europa las tiene peor a mano y más caras. Totalmente de acuerdo, sin duda alguna. La foto de hoy nos está diciendo muchas cosas a nivel de mercado de capitales. Vamos por partes. Se preveía tanto el sábado como el domingo, que hoy abrirían los mercados, había ese temor con enormes subidas en el precio del crudo. He llegado a ver análisis, yo y supongo que muchos, que el precio del crudo podría llegar por encima de $100, ¿no? No estamos en esa situación, menos mal, ¿de acuerdo? Hay que entender muy bien lo que ocurre en el estrecho de Hormuz, hay que entender muy bien que países como Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos tienen posibilidad de parte de la exportación diaria de crudo, derivarla por bypass hacia otras zonas, ya sea el Golfo de Omán, en el caso de Emiratos Árabes Unidos, o en el caso de Arabia Saudí, hacia el Mar Rojo, ¿no? Entonces, evidentemente lo que nos está trasladando es que en estos momentos, a pesar del conflicto, y todo va a depender muy mucho de la escalada del mismo y también de la duración de dicho conflicto, ¿no? Pero en estas primeras horas, por así decirlo, de mercado de capitales, lo que nos deja entrever, por un lado, es que no hay temor a una interrupción en cuanto al suministro de crudo, no solo porque había una enorme oferta respecto a la demanda, sino que además hay un compromiso por parte de la OPEP de seguir suministrando, incrementar la llegada de crudo al mercado, con lo cual no parece que vaya a haber desabastecimiento en estos instantes. Pensemos que en el caso del crudo, uno de los países más damnificados es el propio Irán. Una guerra, al final, necesitas dinero. Necesitas dinero, en segundo lugar dinero y en tercer lugar dinero. Y pónganle ustedes el orden que le dé la gana. Entonces, Irán, por mucho fanatismo que haya, en uno y en otro lado de los contendientes, ¿de acuerdo? O hay dinero o si no, al final, pues la situación pues, se puede estrangular en torno al tema del conflicto bélico. E Irán, evidentemente, necesita hacer llegar crudo. También le ocurre lo mismo con el tema del gas, sobre todo en este caso es más quizás
la limitación, en este caso el tráfico marítimo, el gas es más importante, sobre todo porque Qatar bueno, pues, o utiliza el estrecho o lo tienen mucho más difícil, como ocurre con el crudo, ya sea en el caso de Kuwait, Bahrein y otros países de la zona. Pero Irán, por un lado, necesita hacer llegar crudo para seguir, no digo en el conflicto bélico, sino que es gran parte de sus exportaciones proceden precisamente del petróleo y del gas. Y luego pensemos también el destino de ese petróleo, que en este caso mayoritariamente va hacia Asia, India, China, y sobre todo China, que es de las pocas, de los pocos países, aproximadamente de las grandes potencias, que de momento no le han dejado aislado. Es decir, Irán mal ha hecho, es una opinión muy personal, yo no soy un analista geopolítico, pero desde mi humilde punto de vista, mal hace de atacar a todo el mundo, incluyendo a países, en este caso, que hacen que intervenga Europa y no se ponga de perfil. Y en este sentido, que ataque a zonas muy sensibles de turismo dentro de todo lo que serían países árabes de la zona, lo que hace es aislar mucho más a Irán. Una situación, sinceramente, también preocupante, porque Estados Unidos, entiendo yo, que Estados Unidos, más que Israel, sobre todo Estados Unidos, quiero pensar que dejará alguna puerta abierta a que Irán se pueda sentar a la negociación en algún momento dado y que esta escalada bélica pueda reducirse, porque si no hay estrategia de poder permitir que Irán se siente de nuevo en la mesa de negociación, el conflicto se podría enquistar y eso sí podría tener ciertas repercusiones a nivel económico. Y luego el comportamiento de las bolsas, y con esto termino esta parte de análisis, es normal. Europa es más vulnerable desde el punto de vista energético, mucho más dependiente. Una zona del mundo que sale ganando de este conflicto bélico, no cabe la menor duda que es Rusia. China, en estos momentos, ya había acumulado mucha energía, aparte, siendo el país que más consume anualmente energía, esto en este caso por la Agencia Internacional de Energía, estamos hablando de un país que consume más del 25% del consumo anual de energía. La cartera de energía de la cual está utilizando no solo depende del petróleo o del gas, existe el carbón con sus centrales térmicas, energía nuclear, pero en el caso del petróleo, importante el suministro de Irán, pero también es importante el suministro de Rusia. Y Europa depende mucho, en el caso de Rusia, y no solo del petróleo, sobre todo también del gas, con lo cual es lógico lo que estamos viendo en los mercados bursátiles, donde Estados Unidos se muestra más fuerte. Pensemos que Estados Unidos a nivel de petróleo es mucho más autosuficiente, Europa es mucho más vulnerable. Se ha ido pegando, desde mi humilde punto de vista, muchos tiros sobre sus pies, no solo por el conflicto de Ucrania, sino probablemente también en su regulación hacia economías limpias, perdón, hacia energías limpias, que evidentemente, bueno, pues no está en una disposición tan eficiente como sí ocurre con otras zonas del mundo. De ahí, insisto, el comportamiento dispar que estamos viendo. Pero me quedaría, sobre todo, con un mensaje de cara a los inversores, ¿de acuerdo? El primero de ello, ante el ruido en este caso, de los cañones, de los cazas, de los buques, etcétera, etcétera, en este momento la estrategia que nosotros estamos recomendando es de templanza, de calma. Habrá que seguir monitorizando, insisto, la escalada bélica y la duración de la misma. Si esto se resuelve en las próximas semanas, ojalá sea así, aunque yo creo que se puede quedar un panorama complicado, lo vimos en el caso de Afganistán, lo hemos visto en el caso de Irak y de tantos otros países, pero si al menos se reduce la tensión, al menos en cuanto a escalada de lanzamiento de misiles, yo creo que habría un rebote y esta volatilidad que estamos viendo en los mercados de capitales generaría oportunidades de inversión. Es decir, que más allá de huir en medio de la tempestad, lo que hay que hacer es anclarse en activos con buenos fundamentos. Es mi recomendación en estos instantes.
Luego nos están preguntando mucho sobre si bajar un poco riesgo. Por ejemplo, tenemos un oyente, luego te la leo entera, si pasar todo renta variable a quizá fondos más mixtos, con algo más de bonos y de renta fija. Pero tenemos, veo dos de sectores. Una completita de qué le gusta más: energía, infraestructuras, recursos naturales, inmobiliario. Nos vamos a quedar con la primera pata de esa mesa, con energía, porque luego otro oyente nos dice, estaba escuchando a José María, habría que hacer un hueco más, pregunta, habría que hacer un hueco más estructural y menos coyuntural a materias primas en cartera. Estamos viendo, ¿no, José? Lo decías, cambian realidades geopolíticas, ¿no? Carteras, en ellas las materias primas están haciendo, puede que exactamente lo que se supone que deben hacer en momentos como este, ¿no? Proporcionar diversificación cuando quizá activos tradicionales tienen dificultades para valorar ese riesgo geopolítico discontinuo. ¿Hasta qué punto, no? Puede ir la cosa mucho más allá de la crisis actual, incluso si la prima geopolítica se desvanece rápidamente. Argumentos fundamentales, esto también lo hablamos antes con Gisela Turasini, esos argumentos a favor de una exposición generalizada a materias primas siguen intactos, ¿no? Mercados petroleros, lo decías tú antes, ya se estaban ajustando debido al crecimiento de la demanda y a la disciplina en el suministro. Pero eso, ¿qué le parecen a José María Luna, sector energético en particular, y luego de darle presencia estructural y menos coyuntural? Bien, vamos por partes. Yo creo que la inversión en el caso de las commodities, de las materias primas, en el cual hay mucho tipo de materia prima, no lo mismo la materia prima agrícola, Mm. ganadera, como puede ser metales industriales, metales preciosos, energía, etcétera, etcétera. Cada uno hay distintos subgrupos y cada uno les afecta una serie de variables frente a otras, ¿no? Sin duda alguna, si nuestro perfil de riesgo lo admite, ¿de acuerdo? Por la propia volatilidad que tiene este tipo de inversiones, creo que sin duda alguna es una inversión que ya no es solo coyuntural, ya no es solo táctica, en el actual contexto no solo económico, sino también de políticas monetarias. Se va convirtiendo cada vez en una inversión mucho más estructural. Si nos vamos desde el punto de vista de políticas monetarias, el valor del dinero como tal, cuando las políticas monetarias no son precisamente restrictivas, sino son o neutrales o acomodaticias, basta con ver la M2, el agregado monetario en Estados Unidos, que no hace nada más que subir, o vemos las políticas fiscales totalmente expansivas de gastar más, evidentemente el precio por valor intrínseco del dinero cada vez vale menos. Esa es una realidad. Mm. Se produce una cierta inflación como consecuencia, inflación de activos, como consecuencia del menor valor, en este caso, del dinero. Esto conlleva a compras tácticas o estructurales en el caso de metales preciosos, como ha ocurrido sobre todo en el caso del oro, la plata, influye otras variables, sobre todo mucho más volátiles, de acuerdo, mucho más de especulación. Pero en el caso de las materias primas, sobre todo más de energía y sobre todo industriales, tienen todo su sentido, ¿de acuerdo? Y a relación de ello, no cabe una duda que debería estar más presente, repito, siempre y cuando el perfil de riesgo sea el adecuado, no es apto para todo tipo de inversor. Y la energía, decir lo siguiente, el agua es esencial para la vida de este planeta, humana, animal, vegetal y también para la parte industrial. Pero es que la energía es fundamental. Lo que consumimos de energía, ya lo decía la pasada semana, también en este mismo consultorio, consumimos hoy es más que hace un año y previsiblemente consumiremos mucho más dentro de un año de lo que consumimos hoy, salvo que se haya acabado el mundo, cosa que es un escenario que en este momento yo no le doy la máxima probabilidad. No estamos, yo creo, a las puertas de una tercera guerra mundial. Es mi impresión. Dicho esto, si cada vez se necesita más energía, ¿de acuerdo? Y cuando digo energía, no solo me refiero más petróleo o más gas, sino todo el compendio de energía, claro que en nuestras carteras
No debe de faltar energía. Si hemos hablado mucho de la inteligencia artificial, decías tú antes que pasa a un segundo plano. Es verdad, pasa a un segundo plano, pero atentos Hoy, a hoy, luego ya la veremos. evolución. Hoy Mm, veremos seguramente el miércoles, jueves, sí, con el nuevo modelo Broadcom, de hay DeepSeek, resultados y cómo todo, sí. puede generar cierto terremoto dentro de lo que son las Mm, valoraciones de muchas compañías de inteligencia artificial. Ahí está el informe de Citrini Research. mm, De verdad, mucha literatura, a veces también demasiado ruido en torno a la inteligencia artificial. Pero la inteligencia mm, artificial, la tecnología, y ya no digamos todo lo que es el sector industrial, el sector farmacéutico, hasta el sector mm, financiero, todos necesitan energía y cada vez mm, más energía, con lo cual, claro que sin duda alguna es interesante contar dentro de una diversificación inteligente con determinados productos que inviertan en energía. Hay veces que es algo más táctico para aprovechar el repunte fuerte en una materia prima muy en concreto, en este caso como puede ser el caso del petróleo y el gas, en otros puede ser algo más estructural, sobre todo viendo, sin duda alguna, esa necesidad de mayor consumo o una necesidad mm, como consecuencia del consumo que se está produciendo. mm, Ya decía mm, que el crecimiento interanual del consumo no se debe tanto a los países desarrollados, que mantienen su inercia al de consumir cada vez más, sino sobre todo por los países en vía de desarrollo, ahí está el dato de mm, China, pero que podríamos hacer cierto paralelismo mm, con otras mm, economías emergentes. Con lo cual, mm, sin duda alguna, la energía, como ocurre con otras materias primas, mm. son importantes a la hora de estar presentes en nuestras carteras. Un buen botón de muestra de todo lo que estás comentando es la operación corporativa del día en Estados Unidos. BlackRock, un consorcio, ¿no?, liderado por el gigante BlackRock, va a comprar AES, es una compañía eléctrica en Estados Unidos, a 33.400 millones de dólares, ¿no? Este perfil de empresa se ha convertido en objetivo prioritario de adquisición por el auge de la inteligencia artificial que sigue transformando el sector. Primera llamada de la tarde, saludamos a un tocayo tuyo. José, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Enhorabuena por el programa. Aquí tenía una dudita para José María. Mm, Eh, Me ha llamado la atención un fondo, el Emerging Frontier, de small caps con peso en Brasil, Pakistán, ujú, Turquía. Eh, Tiene un PER de 8,60 y lo he estado estudiando con un track record en la última década que prácticamente ha dado lo mismo que el MSCI World con un PER de 20. Y la verdad es que me ha llamado mucho la atención para tenerlo en cartera a largo plazo, 10, 12 años. Y también me gusta mucho el Federate Hermes Asia S Japan. Este tiene ya ujú, más peso en China y Corea. ujú. No sé si son ambos compatibles o a ver qué le parece a José María, porque también me había fijado en el Hancock Global Value, Ujú. pero es que este último, el Hancock, la verdad es que se pasa un poco con el tema de la comisión de éxito. Vale. A ver qué le parece al amigo José María. Muchísimas gracias y enhorabuena por el programa. A usted por llamar, José. Gracias. Un saludo. Esas zonas geográficas, a ver, LATAM, bastante hemos hablado y no menos de Asia, el producto que nos apunta José, excluyendo Japón. Te dejo el Global Value para luego, José. Vamos con los dos Pues vamos por productos partes. orientados a determinadas zonas geográficas. Fenomenal. Vamos a ver. Los mercados frontera son aquellos mercados que serán los emergentes de los emergentes, ¿de acuerdo? La evolución bursátil, sin duda alguna, en los últimos años ha sido muy espectacular, muy positiva. Claro, si uno se queda en números, dice, pues lo está haciendo mejor incluso que algunos otros mercados desarrollados. Y uno puede correr la tentación de decir, oye, voy a darle más presencia o lo voy a incorporar en la cartera. Si es una cartera para un inversor realmente agresivo, que entienda dónde está invirtiendo, es un elemento que puede diversificar y puede aportar. Pero ojo, debemos de entender en dónde estamos invirtiendo. Y donde estamos invirtiendo influye mucho la liquidez de esos mercados. No es lo mismo la liquidez que puede tener el mercado de Pakistán, por poner un ejemplo, o de antiguas repúblicas soviéticas, o como puede ser algún otro mercado, como puede ser el turco, que es
de extensión muy grande, pero que no mueve a nivel, dentro de los BRIC, no sería uno de los mercados donde hay más profundidad de mercado por liquidez si lo comparamos con mercados emergentes o mercados, no digamos, desarrollados. Es decir, se han comportado muy bien. Hay determinados sectores que lo han hecho fantásticamente bien, sobre todo lo que está relacionado con el sector financiero o el sector de las comunicaciones, por poner algún ejemplo. Hay algunos incluso que el tema de las commodities también, sin duda alguna, le beneficia. Hay otros que, evidentemente, por la evolución de las fábricas de China que se han derivado hacia otras zonas del mundo, como puede ser Vietnam, lo han hecho fantásticamente bien. Hablaba del fondo de Ebley. Hay otros productos, por ejemplo, la gestora Magna con el New Frontier, tiene un peso muy relevante en este caso en el mercado de Vietnam y lo ha hecho muy bien. Es decir, es un elemento que puede ser un satélite a la hora de diseñar una cartera de fondos de inversión, pero nunca debe de suponer un peso muy representativo. Insisto mucho en esto, sobre todo por varios factores. Uno de ellos importantísimo, la propia liquidez, también la propia volatilidad de los propios mercados de capitales muy sensibles a cualquier cambio político, cualquier cambio de revolución, o incluso si el mercado, ahora hay mucha abundancia de liquidez, de acuerdo en el sistema financiero, pero ha habido otros instantes donde el mercado se ha quedado algo más seco en liquidez. Y eso les puede, sin duda alguna, afectar en su propio dinamismo. Con lo cual, tengámoslo muy presente. No me parece mal, pero estas variables son importantes. No nos quedemos solo en los datos cuantitativos, que son muy, muy bonitos, sino que sepamos en qué vehículo nos vamos a mover, ¿no? En cuanto a otros mercados, me sigue gustando la inversión en mercados emergentes, ya sea en LATAM, sea en China. Corea no es un mercado emergente, está en el mercado de Asia, pero es un mercado desarrollado. Está teniendo un comportamiento fantástico, sobre todo por todo lo que está relacionado con la tecnología, no solo tecnología, pero principalmente tecnología. Me gusta, sinceramente me gusta. Es decir, bien sea un fondo de Asia-Pacífico, donde incluya Japón, o Asia sin excluyendo Japón, ¿de acuerdo? O Australia o Nueva Zelanda, centrado sobre todo en compañías chinas, y que tenga también algunos países dentro de Asia, no de emergentes, sino Asia desarrollada. No me parece mal, sobre todo, vuelvo a repetir, el perfil de riesgo, el horizonte temporal de la inversión va a marcar muy mucho. Jamás compren un fondo solo porque lo está haciendo bien, ¿de acuerdo? Lo que hay que fijarse es si se adecua a mí, y sobre todo en el plazo de la inversión, es decir, si lo entiendo y si se adecua a mí. Eso es fundamental, pero visto lo que hay ahora mismo, como el comportamiento previsible de esos mercados, sin duda alguna, sí, es verdad que China tiene muchos problemas a nivel de economía. Es un producto que me gusta más tenerlo hoy por hoy, más bien en el radar o con una posición no muy mayoritaria. Hay otros mercados emergentes en los cuales me siento más cómodo. Y luego el Hamco. Espera, José, que rápido ya nos metemos con productos concretos, que tenemos bastante. Por un lado englobamos Value, a ver, estilo de inversión. Teníamos el Hanco Global Value, luego teníamos el JPM Europa Strategic Value de Agustín. Señor Luna, mucho gusto, preguntarle por este producto. Tiene alto porcentaje en sector financiero, si sigue siendo partidario del mismo. Y luego añadirte también si puede estar ahora el mejor valor en esas empresas del software fuertemente vapuleadas. De acuerdo, perfecto. Sí, que se puede haber convertido casi en value, ¿no? Después del varapalo, sin duda alguna, que están llevando, ¿no? Bien, vamos por partes. En el caso del fondo de Hamco, vamos a ver, yo el tema de un fondo de inversión, o en el caso de la prestación de un servicio, yo distinguiría lo que es coste de lo que es servicio, ¿de acuerdo? Oye, si las dos cosas van de la mano, mejor que mejor, ¿de acuerdo? Pero yo nunca elegiría un producto o descartaría un producto solo porque tenga una comisión más alta que la media o porque tenga una comisión de éxito. Lo que tiene que ser el producto, insisto, uno, que invierta en aquellos mercados, tipo de activos financieros, zonas geográficas, estilo de gestión, tipo los distintos factores que se adecuen a la coyuntura económica, política, financiera, incluso geopolítica. Es fundamental. En segundo lugar, que se adecue a mí.
No se podrá educar el mercado, pero sí que esto es muy agresivo para mí y yo prefiero estar fuera del mercado de riesgo y prefiero estar en una posición mucho más amarrate. Con lo cual, importante también que se adecue a mí. Y luego estudiaremos el producto o los productos como tal en todos sus análisis cuantitativos en los cuales se incluyan los costes. Si el fondo de inversión, una vez que hemos hecho el análisis de mercados, coyunturas, nuestro perfil de riesgo, cuando nos quedan varios productos, si el fondo de inversión que sale seleccionado tiene una comisión de éxito, pero que resulta que es capaz de aportar valor a mí como inversor, para mí, no para mi cuñado, mi amigo, al resto de inversores, sino para mí, se adecua a mí como inversor, pues si es un fondo de inversión que de forma consistente en su gestión activa aporta valor, bendito sea. Evidentemente, estoy dispuesto a pagar a un gestor o a un asesor o a un analista si me aporta mi valor, que al final el mercado financiero, no lo olviden ustedes, existe porque existen ustedes, porque existe ahorro. Si no, no existiría nada de lo que estaremos hablando. Es decir, están ustedes y son los verdaderos protagonistas, no solo los consultorios, sino que con su ahorro mueven sin duda alguna los mercados de capitales. Con lo cual, que un producto cobre comisión de éxito, a mí no me dice nada. Si me dice algo, evidentemente, si lo está cobrando es porque realmente está superando el objetivo, que sea un objetivo razonable, que no sea cambiante. Entonces, lo compararé con otros. ¿Que hay otro que lo bate y no cobra comisión de éxito? Mejor opto por otra opción. Pero que no sea la primera variable por decir, este fondo lo descarto porque tiene comisión de éxito, o este fondo lo descarto porque tiene una comisión del 2%, este solo tiene del 1%. Pero bueno, vamos a ver si ese del 2% de forma consistente es un producto que bate al mercado, se adecua a mí y se adecua a la situación de mercado. Dicho todo esto, el fondo de Hamco y tantos otros de gestoras españolas, como ocurre con el fondo de Hamco, o de gestoras internacionales, en este contexto lo está haciendo bien, ¿de acuerdo? Es verdad que Advalor, Cobas y otras tantas, Llanes, están aportando un poco más valor, bien por el tipo de activo que tienen en cartera o mercado en el cual se están centrando. Pero a mí el estilo de gestión vale. Dese en cuenta que este año es un año que se caracteriza por enorme volatilidad, un año de rotación, pero también un año de dispersión, de fragmentación, que va muy unido con el tema de la pregunta del software que me hacías, Javier. JP Morgan Europe Strategy Value. Me gusta. ¿De acuerdo? A la hora ¿Bueno o malo que tenga tanto banco europea, y finanzas? Yo preferiría que tuviera algo menos del sector financiero. Ha corrido mucho, es lógico que el sector financiero tiene muy buenas perspectivas, va a seguir ganando, creo, dinero a lo largo del 2026, pero mucho de eso ya está en precio, ¿de acuerdo? Es decir, prefiero fondos de inversión que tengan también otros valores, otros sectores en una cartera, como por ejemplo el sector industrial, como por ejemplo determinadas compañías, por ejemplo, el sector de comunicaciones o el sector Saltesa, por poner algún ejemplo, incluso de tecnología, como puede ser una SML Holding, ¿de acuerdo? Que es la parte de picos y palas dentro de la tecnología que a nosotros en unas filiales asesores patrimoniales más nos gusta. No es mal fondo a la hora de diversificar o posicionarnos en renta variable europea. El estilo de gestión me gusta, la capitalización bursátil me gusta, aunque nosotros hemos incluido también empresas de mid y small caps, pero, por poner algún pero, quizás más peso del sector financiero del que a mí me gusta. ¿De acuerdo? Y por último, el sector del software. Vamos a ver, esto es el mercado, Javier, llevas como yo muchísimos años y seguro que mucha gente que nos está viendo, nos está escuchando, lleva muchos años en el mercado, ¿no? El mercado es muy pendular. Nos pasamos de verlo todo negativísimo a una euforia. Y en el caso del software, la erupción de la inteligencia artificial, parece que todo el software va a desaparecer. Habrá empresas de software que desaparecerán y otras que se van a reinventar, ¿de acuerdo? Entonces, en toda revolución, en toda industrial, en todo tipo de revolución, pues ocurre esto que hemos visto, ¿de acuerdo? No sabemos qué más son los ganadores de los perdedores y le atizan prácticamente a todo. Lo cual, dentro del software, no cabe la menor duda que habrá empresas que lo van a tener muy difícil para monetizar sus servicios y probablemente tendrán que bajar el precio de lo mismo, no sé si podrán vivir o no vivir con una reducción para la competencia que se abre dentro, por ejemplo, del campo de la ciberseguridad, con las herramientas que ofrecen la inteligencia artificial, pero también va a haber muchas alianzas, va a haber muchas uniones, ¿de acuerdo? Y va a haber empresas de software que van a implicar también la inteligencia artificial, con lo cual, ¿es momento de tener software en cartera? Yo creo que, insisto, me siento mucho más cómodo teniendo los picos y las palas.
Prefiero empresas que fabrican o que están dentro de todo lo que está en el área de las memorias, memoria RAM, etcétera, etcétera, la fabricación de semiconductores, centros de datos. Hoy por hoy creo que es la parte, de momento, más consistente dentro de la inteligencia artificial. Ahora bien, si hay alguna empresa de software que se me pone más a tiro y que creo que puede subsistir, claro que es una oportunidad de valorarla y a lo mejor tenerla en cartera. Enseguida ideas en la pizarra. Rápido con productos gestión española, no de bolsa nacional. Has mencionado alguna casa, la Z Valor Internacional, nos preguntan. El Magallanes European Equity y José dice, pero sobre todo la opinión de este fondo más conservador, el Cobas Renta, creo que tiene el 15% máximo, ¿no? en acciones. En renta variable. Si quieres nos fijamos en este último, en Cobas. Venga. El renta de Cobas. Al final, el producto de Cobas, de la filosofía de Francisco Paganés, bebe precisamente de esa filosofía del value investing, de los fundadores de tanto la parte de filosofía como tal, de la escuela austríaca, como también, por supuesto, de la propia gestión de activos, como decía anteriormente, value investing. ¿Cómo se aplica este producto? La parte de renta variable mayoritariamente está en renta variable zona euro o en Europa frente a Estados Unidos y sobre todo dentro del sector de energía y materias primas, con lo cual en el actual contexto, y no solo en el actual contexto, sino también en el año pasado, en el anterior, le ha ido sumando, ha ido aportando valor en esa parte de renta variable que hace algo similar en frente o igual que los productos más puros de renta variable. Y la parte de renta fija, duraciones de muy corto plazo, principalmente gobierno, ¿de acuerdo? Bueno, lo que trata es dar una cierta estabilidad. Me gusta más, hay que decirlo, la deuda corporativa que la deuda pública, pero la gestión que está haciendo Cobas en la parte de este mixto, sinceramente, está aportando valor. Sobre todo, insisto, por el viento favorable de esa selección de activos que le está dando sobre todo la parte más de esos componentes de materias primas. Con lo cual, siendo un producto más defensivo que probablemente que los otros, productos que, por cierto, en el actual contexto a mí me gustan, no serán los únicos que tendría, ojo, tanto por riesgo autor y también por la concentración en el cual se estén produciendo, tanto Cobas como Azvalor. Magallanes es un producto algo más diferente porque tiene otro tipo de compañías en cartera, pero serían, sin duda alguna, productos adecuados, insisto mucho en ello, siempre y cuando el perfil de riesgo pues corresponda a este tipo de productos, ¿no? En el YouTube te dan las buenas tardes, te las desean. Oyente que tiene 54 años, a perfil agresivo, con un 20% en renta fija. Ahí tiene el Pinco Income y el Eblis Corporate Bond. Me gustaría pasar otro 10% más a renta fija. ¿Algún fondo que se complemente con estos dos que ya tengo? Sin duda alguna, claro que sí. Vamos a ver, si lo que quiere es algún fondo de inversión que complemente a un producto de una gestora nórdica como Ebly, que lo está haciendo fantásticamente bien, en deuda corporativa, donde hay presencia importante de países nórdicos, no solo de ellos, pero que lo hace bastante bien, y un producto mucho más global de una gestora tan potente como es Allianz Pinco, yo creo que el tramo corto o medio plazo que complementaría a ambos, sobre todo la parte europea, yo me quedaría probablemente, hay varios nombres, pero uno muy claro, el fondo de Buy and Hold, el Buy and Hold Bonds, pues una idea que le puede complementar. Estúdielo, vea si se adecua a usted. Hay otros nombres propios, sin duda alguna. Es decir, no le estoy hablando de la deuda emergente, que puede ser interesante si su perfil de riesgo lo admitiera, sino estoy centrando sobre todo la parte de deuda corporativa, combinando investment grade con high yield, pero sobre todo lo que busco es bond picking, ¿de acuerdo? Pero este nombre, junto con fondos de la gestora AXA, Carmignac, Schroeder, Bontobel, Invesco, hay un largo etcétera, ¿de acuerdo? Pero quizás el fondo de Buy and Hold, pues interesante. Hay otros fondos de renta fija flexible, como ocurre con el fondo de DNCA, el Inves Alpha Bonds, que puede ser también otra idea también a valorar, ¿no? Pero quizás a lo mejor me quedaría con el fondo de Buy and Hold.
Robeco, bueno, nos salen varias consultas. Este ya es más de renta fija. Bueno, el Global Premium. Venga, tiramos por él, que tenemos varias. Una consulta que nos dice, me gustaría que me analizara el fondo Robeco Global QE Conservative en euros. ¿Cree que es un buen fondo en el momento actual? ¿Se puede complementar con el Robeco Global Premium? Porcentaje en cartera, dice el oyente, para un perfil equilibrado. Por otro lado, el Robeco Global Premium, si lo cambiarías por el Fidelity Industrial en estos momentos dentro de una cartera amplia. A ver si nos da tiempo antes de la pizarra. Para nada. O sea, ahora hablamos de la pizarra porque precisamente traigo al fondo de la gestora Fidelity, pero para nada sustituiría uno al otro. Perfectamente pueden convivir. Hay algunos valores que están invertidos en uno y otro fondo de inversión, no muchos, pero yo creo que es muy interesante contar con ambos fondos de inversión. Insisto, si mi perfil de riesgo lo admite. El fondo de Robeco, el Global Premium, es un fondo gestionado por Boston Partners, Robeco, y es un producto que combina empresas de elevada capitalización con empresas sobre todo mid-cap. Es un fondo con una filosofía value, lo cual entiendo, vamos, hay que entender que tiene mid-caps value y también blue chips. Sectores muy interesantes, como puede ser el sector de energía, pero también incluso también tiene algo del sector de defensa, algo también que tiene el fondo de la gestora Fidelity, aunque no las mismas compañías, o no todas las mismas compañías. Pero es un producto que lo hizo muy bien el pasado año, cuando era un año puramente de tecnología o gran parte de tecnología, y este ejercicio yo creo que es uno de los fondos de renta variable internacional que está aportando valor, que no lo está haciendo igual de bien que el fondo de Fidelity, bien, pero no por eso vayamos de un sitio a otro. Creo que ambos fondos pueden convivir. Y luego a otra anterior pregunta, entre el Global Premium y el fondo de Robeco, perfectamente pueden estar en cartera, ¿de acuerdo? Ahí sí que no se pisan para nada la manguera, no están solapándose, pero entendamos el fondo de Robeco, que invierte en Europa con esa filosofía conservative, puesto que lo que hace es elegir compañías cuya beta sea inferior a uno respecto al mercado en el cual están cotizando, sea el mercado alemán, sea el mercado español, francés, y si no puede francés, pues tendrá en este caso una beta, la compañía que elijan, inferior al CAC 40, ¿de acuerdo? Y lo mismo ocurría con el IBEX 35, etcétera, etcétera. No lo está haciendo mal, sobre todo por ese factor de en cuanto a menos volatilidad a la hora de invertir en los mercados de bolsa europea, donde los sigue haciendo, salvo raras, o bueno, algunas excepciones, como puede ser una Semele Holding o una otra compañía, pero sigue haciéndolo bien los sectores más defensivos, ¿de acuerdo? Incluyendo el sector financiero, y en ese sentido pues sigue aportando valor, y sobre todo cuando las empresas europeas tienen una atractiva rentabilidad por dividendo, que eso también beneficia al producto de Robeco. No sería el único fondo de Europa que tendría en cartera, eso es importante, lo complementaría con algunas otras ideas, claramente, pero la pregunta si se pueden perfectamente convivir, sin duda alguna. Vale. Apuntando valor, hablando de ello. Vamos con la pizarra. La pizarra. José, ¿qué nos dejas? Lo primero, canales de contacto de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales, ¿qué anotamos? Pues los canales de contacto, aparte de los consultorios, de estar con todos ustedes agradecidísimo, de verdad, de corazón, pues la forma muy sencilla, o bien llamando al teléfono al 91 762 34 42 o visitando nuestra página web www.lunasevilla.es. Y en cuanto a la pizarra, pues en la pizarra he traído cuatro ideas, ¿de acuerdo? Se me ponen muchas, fíjate, en un día como el de hoy, después de este fin de semana y todo lo que nos queda, ¿no? Primera idea, para que las personas, lo que decías antes, estoy nervioso, lo estoy pasando mal, es porque a lo mejor no tengo el perfil que debería de tener. Perdón, la cartera para el perfil, mi perfil real, ¿de acuerdo? Es decir, he tenido más peso en bolsa y me estoy poniendo nervioso, entonces a lo mejor es que tengo una cartera que no se ajusta a mi verdadero perfil. Bueno, primera idea, monetario. En este caso la gestora Grupama, el Grupama Ultra Short Term. Puede ser primera idea para aquellos inversores que quieran estar un poco lejos o
o algo retirados de todo el ruido ahora mismo, en este caso geopolítico, en otros casos será por la inteligencia artificial, y que están más nerviosos, que no duermen bien. Bueno, pues esto no se trata de no dormir bien, una idea. Primera idea que apuntamos en la pizarra. Segunda idea, oiga, queremos aprovechar de forma táctica a través de un fondo de inversión, porque soy una persona física, quiero traspasar, porque podría comprar y vender acciones o podría utilizar un ETF, pero quiero aprovecharme como persona física del tema del traspaso fiscal. Bueno, pues una idea puede ser el fondo de la gestora Franklin Templeton, el Franklin Natural Resource, porque mayoritariamente lo que tendremos en cartera van a ser acciones de compañías a nivel mundial dentro del sector del petróleo y del gas, y también en este caso metales preciosos, sobre todo oro. No va a haber cobre, no va a haber níquel, no va a haber materias primas raras, es decir, principalmente esas dos materias primas, ¿de acuerdo? A través del fondo de Franklin Templeton de renta variable en acciones de compañías. Vamos a las otras dos ideas, ya con una visión de medio largo plazo. La primera, el Robeco US Select Opportunity, Mid y Small Caps, Value. Dese cuenta el comportamiento hoy del Russell 2000, ¿de acuerdo? Lo que decíamos antes de Estados Unidos y otras zonas del mundo. Y luego, el Fidelity Global Industrials. Yo creo que es un excelente fondo de inversión donde hay presencia de compañías del sector de defensa, pero no solo de defensa, es que hay muchas otras empresas que a mí personalmente, sin duda alguna, me gusta, y la forma sobre todo de gestionar que tiene Fidelity en este fondo de inversión. Con lo cual, desde el fondo más conservador, aquello más táctico para aprovechar el actual contexto que es de comportamiento de las materias primas, sobre todo en dos, y luego aquella visión más de medio-largo plazo a la hora de diversificar sobre todo tres ideas, las tres últimas de renta variable, que repito, no son recomendaciones, son ideas que ustedes tienen que estudiar y analizar y ver si se adecuan para ustedes. Esas tres últimas de renta variable, la primera, el Grupama Ultrasor Term Bond. José María Luna, que qué rapidito se nos ha echado la hora encima. El tiempo se nos ha pasado volando, y que pase no volando, sino muy bien, y que sea espléndida la semana. José, hablamos en 7 días. Un abrazo grande. Un fuerte abrazo a todos. Adiós. Buena semana. Chao, chao. Gracias.